Y para hablarnos de este síndrome, del síndrome de ovario poliquístico, ya está aquí con nosotros la doctora Liliana Oropesa Chávez. Ella es ginecóloga y bueno, pues precisamente bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Código Salud. Le preguntaba yo hace unos momentos que es muy frecuente este síndrome, ¿verdad? Así es el trastorno hormonal más frecuente en mujeres en etapa reproductiva. Esto quiere decir que tiene una prevalencia aproximada entre el 8 al 13%. Esto traducido en cifras reales, pues realmente es muy alta la prevalencia de esta enfermedad en mujeres jóvenes. En edad reproductiva. Así es. Únicamente. Ya en mujeres mayores no hay este síndrome, no se presenta. Exactamente, declina la incidencia, prácticamente desaparece. Muy bien. A ver, explíquenos a detalle en qué consiste este síndrome. Como su nombre lo indica, es un conjunto de signos y síntomas. Esto quiere decir que tiene una variedad muy amplia en la forma de presentación. De manifestarse. Así es. Entonces, es un diagnóstico que definitivamente debe de realizar un médico especialista, en este caso un ginecólogo, porque la forma en cómo se puede presentar es muy variada. ¿A qué me refiero? Lo más común es que la paciente no ovula mes con mes. Esto quiere decir que no tiene ciclos menstruales regulares. Okay. Sin embargo, también va acompañado de algo que nosotros le llamamos hiperandrogenismo. Las hormonas masculinas o los andrógenos se encuentran elevadas en estas pacientes. Por lo tanto, tiene manifestaciones clínicas muy características. Son pacientes que tienen acné, hirsutismo, que es la presencia de vello, de vello en el rostro, pero generalmente como si fuese un hombre. Barba en el pecho, en la espalda, en la cara interna de los muslos, o sea, no en lugares habituales como generalmente se le presenta en una mujer. Otra condición importante es que pueden tener alopecia, o sea, pérdida del cabello como los varones. Ah, caray. Y no es un requisito, pero es parte del complemento que la mujer puede tener durante un ultrasonido la presencia de múltiples folículos. Por eso es que el nombre comúnmente se le llama ovario poliquístico, porque si yo lo veo en un ultrasonido, el ovario puede tener múltiples bolitas, múltiples folículos llenos de líquido que parecieran la imagen de un rosario. Es una imagen clásica. Claro. Sin embargo, es importante destacar que ni todas las mujeres que por ultrasonido tienen esta característica tienen síndrome de ovario poliquístico, ni todas las pacientes con síndrome pueden tener la imagen por el ultrasonido. Bien. Este padecimiento está relacionado con variaciones en los niveles hormonales. Así es. De la paciente. Así es. ¿Es hereditario esto? Definitivamente sí. Las causas directas las desconocemos, pero sabemos que el factor genético es uno de los principales, además de multifactorial. O sea, si yo tengo la predisposición genética para desarrollarlo y además mi entorno, mis hábitos no me favorecen, pues definitivamente lo voy a desarrollar. Ahorita hablamos de los hábitos, de la alimentación principalmente, que es muy importante también, doctora, pero podríamos detectar si una paciente, si una mujer puede desarrollar el ovario poliquístico, este síndrome de ovario poliquístico, antes de que lo desarrolle, antes de que presente, por ejemplo, su periodo menstrual. ¿Se puede desarrollar, se puede investigar de manera temprana? Definitivamente sí. El que mi familia existe el antecedente ya es un factor de riesgo importante. Claro. Mi mamá, mis hermanas. Es un foco rojo. Exacto. Ahora, el tema con una mujer, con una adolescente que llega a la menarca, que es la primera regla, lo que sucede con la menarca y la madurez del eje que existe entre el cerebro y el ovario, esas señales hormonales que se envían mes con mes, en una mujer muy joven, digamos que son inmaduras, son señales inmaduras, el eje es inmaduro. Por lo tanto, en una mujer joven, en un adolescente, puede ser frecuente esta irregularidad de los periodos menstruales. Claro. Por eso yo no puedo hacer un diagnóstico en una niña, en un adolescente que acaba de llegar su menarca, no le puedo decir que tiene síndrome ovario poliquístico a menos de que sea sumamente evidente. Generalmente me tengo que esperar un lapso entre 5 a 8 años para poder diagnosticar. ¿Tanto? Sí, pero algo muy importante, sí tengo que empezar a detectar los factores de riesgo para estas pacientes. O sea, sí puedo saber
si el desarrollo de esta niña, de esta adolescente, están siendo adecuados y si definitivamente va a culminar en un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Este síndrome tiene cura, doctora? No tiene cura. Lo más importante, y esto es información que nosotros los ginecólogos debemos de difundir a nuestros pacientes, es el control. La paciente puede llevar una vida completamente normal siempre y cuando aprenda a controlar su enfermedad, porque es una enfermedad, y mucho tiene que ver, como lo mencionamos previamente, el estilo de vida. Es una realidad, el síndrome de ovario poliquístico se asocia definitivamente con otros problemas y eso es lo que nos preocupa, la asociación con otro tipo de afectaciones. A ver, ¿cuáles serían estos problemas? Entre las cuales la obesidad va directamente relacionada. Entonces, casi el 70% de pacientes con ovario poliquístico van a tener problemas de peso. Están relacionadas. Están relacionadas directamente. Sí. Otro problema es problemas en los lípidos en sangre, las famosas dislipidemias, colesterol, triglicéridos Muy elevados, predisposición a diabetes, resistencia a la insulina, va directamente relacionada con pacientes con ovario poliquístico. Y son muchos problemas los que algo que le llamamos síndrome metabólico. La verdadera preocupación del ovario poliquístico es que si yo no cuido a mi paciente, si no le informo, va a desarrollar problemas metabólicos importantes. Y claro, entonces, parte del tratamiento, lo que mencionabas previamente, parte de la mejoría de una paciente radica en que si yo logro que esta paciente baje entre 3 a 5 kilos, generalmente la ovulación espontánea empieza a aparecer. Y eso es algo muy favorable para las pacientes. Claro. Saben de su condición, pero se mantienen con un peso estable. Se tienen que cuidar mucho. Hablemos de la alimentación, doctora. Me imagino que aquí, para las pacientes que padecen este síndrome de ovario poliquístico, pues está o no recomendado, ¿no? El consumo de azúcares, de grasas, de demasiadas harinas. Háblenos un poco de esto, de la alimentación. El problema radica en que las mujeres con ovario poliquístico desarrollan algo que se llama resistencia a la insulina, que es que la insulina no trabaja de forma correcta. Entonces no vamos a metabolizar los carbohidratos de manera normal que si no tuviera esta condición. Eso radica en que definitivamente una paciente con SOP tiene que tener una dieta baja en carbohidratos, ¿no? Es muy importante. Es muy importante y mantener un ejercicio habitual para que sus niveles metabólicos se mantengan estables. ¿Qué me dice sobre si este ovario, si este síndrome o SOP, como le llama usted, puede generar complicaciones de esterilidad? Definitivamente. Al comentarte que una de las principales manifestaciones de este síndrome es la anovulación, o sea, la ausencia de ovulaciones mensuales, entonces esto resulta en que el SOP es la primera causa de infertilidad por anovulación en mujeres. ¡Qué caray! Entonces, definitivamente, si una mujer no está arreglando mes con mes, tiene entre el 50 y 70% de probabilidades de tener infertilidad, ¿no? Es un problema que debe de tratarse, que debe de ser valorado, repito, multidisciplinariamente. No nada más llegan con nosotros los ginecólogos, pero recae también el tratamiento en endocrinólogos, en nutriólogos, en psicólogos. Porque la parte emocional también. Exactamente. Es fundamental. Es fundamental que la paciente se sienta protegida. Cobijada. Saber que tiene una condición que si no controla, eventualmente puede llevar a problemas graves de salud. Esterilidad, por ejemplo, mencionábamos. Exactamente. Aborto. Exactamente. O sea, si una mujer logra tener un embarazo, tiene mayor predisposición para tener pérdidas tempranas antes de la semana 12, o sea, abortos repetidos. Del producto. O durante el embarazo, una mayor predisposición a desarrollar diabetes gestacional, que es una condición que se desarrolla únicamente en el embarazo, pero que ya te predispone a desarrollar diabetes una vez que se resuelve el embarazo. Doctora, ¿cuál es el tratamiento en sí que se le brinda a una paciente con SOP? Existe una gama de tratamientos de acuerdo a cuáles son las manifestaciones de mis pacientes.
Esto quiere decir, si su problema es que no está ovulando mes con mes y que no existe una regularidad en sus periodos menstruales, mi recurso tiene que ser los anticonceptivos. ¿Por qué? Sí. Porque los anticonceptivos me ayudan a mandar estas señales que están enviándose del cerebro al ovario y de esa forma se mantiene un ritmo, digámoslo así, en los ciclos menstruales. Pero si además mi paciente también me manifiesta problemas metabólicos, me puedo ayudar de ciertos fármacos como la metformina, que es un medicamento que se utiliza en pacientes diabéticos, pero en el caso de mujeres con SOP, me mejora muchísimo la resistencia a la insulina. Bien. En el caso donde las pacientes manifiesten problemas en los lípidos, tengo que hacer uso de medicamentos para disminuir. Si necesito dar un tratamiento además para que baje un poco de peso, también podemos utilizar estos fármacos como recurso para que la paciente disminuya de peso. Claro. O sea, depende de la manifestación que tenga la paciente, es lo que yo voy a indicar. Podríamos decir que el tratamiento debe de ser personalizado. Así es. Dependiendo las características que presente cada paciente. Así que es. no son las mismas, las No. de todas las pacientes. Definitivamente. Eso debe de quedar muy claro también. Y tan claro que por ende suena lógico que si lo que una paciente con ovario poliquístico busca es embarazo, yo no le voy a indicar anticonceptivos. Claro que no. Le tengo que indicar medicamentos que se llaman inductores de ovulación. Entonces, el tratamiento es muy diferente, no podemos generalizar y tenemos que personalizar y saber cuál es el deseo de mi paciente en ese momento para dar el tratamiento. Hablando de porcentajes, doctora, ¿en qué porcentaje han aumentado las pacientes que padecen SOP a últimas fechas? Lo que sucede es que los criterios para diagnosticar el SOP han cambiado mucho a lo largo de los años. Ese es un punto importantísimo lo que está mencionando ahorita, ¿eh? Sí. Los criterios para diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico han cambiado. ¿En qué han cambiado? Así es. Esto quiere decir que hace 30 años se pensaba que la paciente con síndrome de ovario poliquístico era la que tenía ovarios por ultrasonido con quistes, ¿no? Así era como se diagnosticaba. Así se entendía. Así se entendía. Anteriormente. Sin embargo, los criterios actuales a partir del 2006, en donde se establece que necesito que mi paciente tenga anovulación, datos de hiperandrogenismo y o ultrasonido con ovario poliquístico, por lo menos 2 criterios de 3, así es cuando hemos encontrado que la prevalencia subió y oscila entre el 10 al 13%. Si yo no enfoco 2 criterios y solamente tomo uno, pues obviamente puede bajar o puede subir de acuerdo a la población que estoy estudiando. De acuerdo. Es importante también escuchar, hablando de criterios, 2 opiniones antes de que se lo diagnostiquen a una paciente. Teóricamente, un ginecólogo, o sea, un especialista en ginecología, debe de tener la habilidad de poder diagnosticar y poder decirle a mi paciente, tú tienes, no tienes. Ahora, algo muy importante que también está establecido dentro de lo que yo necesito para diagnosticarle a una paciente es que antes de decirle que tiene síndrome de ovario poliquístico, yo le tengo que descartar otras causas hormonales que puedan simular las alteraciones que mi paciente está manifestando, como la tiroides, como problemas en la glándula suprarrenal, ¿También? que también dan manifestaciones parecidas. Claro. Y una vez que yo descarto estas alteraciones, con esos estudios normales puedo decirle a mi paciente que sí efectivamente tiene un síndrome de ovario poliquístico. A manera de conclusión, doctora, los 3 principales síntomas que nos hacen ir al médico, a nuestro ginecólogo, a nuestra ginecóloga, a que nos practique estos estudios que está usted mencionando. Definitivamente el primero y algo que hay que mencionar, las menstruaciones tienen que ser mes con mes. Regular. Los ciclos tienen que ser entre cada 25 a 35 días. Si se salen de este esquema, algo está sucediendo en mi menstruación. Sí. Que mis manifestaciones físicas estén siendo de cierto tipo que no considero como normales, ¿no? El vello, por ejemplo. Definitivamente. El acné. Una mujer después de los 22 años, teóricamente no tenemos que tener acné, porque ya no somos adolescentes. Claro. Y entonces si empieza a haber si persiste un acné o hay aparición de un acné en la etapa adultez,
puede ser de origen hormonal. También. Debo de acudir tanto con mi dermatólogo, con el ginecólogo, para que me diga si el origen de este problema, ¿no? Y definitivamente los estudios bioquímicos y por ultrasonido, esos son parte del médico, pero la paciente tiene que identificarse que está sucediendo algo anormal en su cuerpo para que pueda acudir. Le agradecemos mucho, de verdad, toda esta información que es de suma importancia. Le quisiera yo preguntar por último, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en sanar una cirugía de ovario? Depende mucho el tipo de cirugía y depende mucho el abordaje, la vía de abordaje. Afortunadamente existe la cirugía laparoscópica, que es una cirugía invasiva, de mínima invasión, y una de las grandes ventajas de este tipo de cirugía es que nos permite una pronta recuperación de la paciente y permite que la paciente pueda empezar o reanudar sus actividades en un corto tiempo después de la cirugía. En un periodo más breve. Entonces, si normalmente una cirugía de ovario podríamos tener una incapacidad de 21 días, probablemente una paciente entre los 10 y 14 días de posoperada puede estar realizando sus actividades. Maravilloso. Le agradecemos mucho. Gracias.